¿Qué es un manglar? El manglar es el conjunto de mangles, que son árboles arbustos que se caracterizan por tener adaptaciones que les permiten vivir en terrenos inundados con combinaciones de aguas dulces y saladas. ¿Cuál es la estructura de un manglar? Los manglares suelen tener de 3 a 4 metros de altura, aunque en algunas ocasiones alcanzan 15 o más metros. Sus ramas largas y extendidas dan unos vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigar en él. Tienen hojas gruesas, flores axilares de 4 pétalos amarillentos, un fruto seco y casi redondo y muchas raíces externas. ¿Qué especies habitan en los manglares? En los manglares encontramos especies vegetales y especies animales. En el caso de las especies vegetales encontramos algunas que tienen tolerancia a la salinidad o cierta tolerancia a la salinidad, como es el zapote, la palma, el palo de agua, el cuerno de toro. En el caso de las comunidades animales, en los manglares existen gran cantidad de invertebrados y vertebrados. Existen animales acuáticos, existen aves, existen reptiles. En ellos podemos encontrar especies como los cocodrilos, Cocodilo morellet y Crocodylus acutus. Aquí en el Pacífico también tenemos Caimán crocodilus, que son las 3 especies de cocodrilianos que habitan en el país. Junto con ellos existen también serpientes, tortugas, iguanas. Incluso podemos encontrar mamíferos que frecuentan el manglar, como tejones, mapaches, inclusive los grandes jaguares. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo y es el felino más grande de América. De él depende buena parte de la estabilidad de todo el ecosistema. Los manglares permiten que vivan en comunidades de aves acuáticas. Muchas de las especies de peces que consumimos, pargos y demás, se reproducen en los manglares. Muchos de los camarones que nos comemos también existen o se reproducen dentro de los manglares. Entonces es un ecosistema de gran riqueza. ¿Cuáles son las funciones de los manglares? Los manglares aportan gran cantidad de nutrientes que son llevados al mar, ya que los manglares normalmente los encontramos en las zonas litorales, en las zonas costeras. Estos nutrientes son aprovechados por los pastos marinos, los arrecifes de coral y por gran variedad de peces. Los manglares también proporcionan una serie de beneficios para el hombre, como son el hacer las veces de barreras naturales en caso de huracanes. Hay la protección en contra de la erosión causada por el viento, por las lluvias, por las mareas, y esto ayuda a mantener la línea costera y a sostener la arena sobre las playas. Entonces la cantidad de utilidades son muy importantes. Directamente la vida de los arrecifes está ligada a la existencia de los manglares. ¿Dónde podemos encontrar manglares en el mundo? Los manglares se encuentran en la franja tropical y subtropical del planeta. Casualmente es la franja que tiene mayor riqueza, pero también es la franja que tiene más subdesarrollo, y esto implica cambios importantes en el uso y en el manejo de los manglares. Existen unos cuantos países que contienen el 50% de los manglares del mundo. Estos son México, Indonesia, Nigeria, Australia y Malasia. Aunque existen en muchos otros países en menor cantidad. Una pregunta importante es saber qué tan dañados están los manglares, y podemos decir que según la FAO en el año 1980 los manglares abarcaban una superficie cercana a los 198.000 kilómetros cuadrados en las zonas costeras del mundo. Para el año 2005 la misma FAO reporta 152.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que en los últimos 20 años se perdió el 23% de la superficie mundial. Esto para el 2015. En el caso de que las presiones existentes y la tendencia continuara, no hay por qué no pase, la población mundial sigue creciendo, estaríamos y estamos destruyendo uno de los ecosistemas más importantes que aún existen en el presente siglo, pero es uno de los ecosistemas más amenazados. ¿Cuáles son las causas principales de la destrucción de los manglares en el mundo y en la región?
Y lamentablemente la respuesta es la misma. Somos nosotros, nuestra actividad. La actividad humana es la que más destruye. Se destruyen por contaminación, por sobreexplotación, por desecación. También podemos decir que la falta de planeación en el desarrollo urbano, el aumento de la masa de la población humana, somos más de 7,000 millones de personas y representamos el principal peligro para todas las demás especies, incluido para la nuestra, por la sobreexplotación. El problema es que las gentes dueñas de todo el dinero quieren más gente para enriquecerse más y sin ninguna conciencia condenan al resto del planeta a enfrentar dramas y problemas generados por la acelerada destrucción del hábitat. Dentro de las causas que también generan la destrucción del manglar es el desarrollo agrícola, ganadero, el acuícola, las granjas de camarón que transforman los manglares, y esto ha hecho que estos ecosistemas se reduzcan reduzcan y se degraden de forma considerable. Sería muy importante conservar los que aún se encuentran en buen estado. Ante la pregunta de si el turismo es uno de los mayores causantes de destrucción de los manglares, creo que la respuesta correcta es un tanto relativa. Si hablo del resto del mundo, probablemente en las zonas donde hay pesquería y no hay turismo, sea la industria pesquera que transforme el lugar. Desde luego que si hablo de la Riviera Maya y hablo de nuestra región, aquí es la actividad humana. Actualmente todos sabemos que toda la costa está ocupada, donde había manglares, a pesar de que las leyes normalmente los protegen y prohíben, pero todos podemos entrar en cantidad de hoteles que tienen manglares y que de una u de otra forma se han conseguido los permisos. De alguna u de otra manera se han destruido los manglares. Por lo tanto, para esta región, no es que el turismo es la principal causa de destrucción de los manglares. Al destruirse los manglares, ¿qué animales quedan desprotegidos o en peligro de desaparecer? Y obviamente quedan en peligro de desaparecer todas las aves migrantes. O sea, todos los que viven en ese rico ecosistema están amenazados al degradarse o al desaparecer. Aparte sabemos, por ejemplo, que las especies migratorias, muchas pasan el tiempo que duran mientras que están los inviernos fuertes en el norte, anidando o así cerca de los manglares. Hay especies como el de la cigüeña javirú o el del flamenco, el águila negra, que están su existencia ligada a los manglares y que si estos desaparecen ellos no tendrán la posibilidad de estar en otros lugares. Existen algunas especies de loros, algunas especies de iguanas que también están íntimamente vinculados al manglar. Existe en el caso de Cozumel un mapache que es endémico de la isla, y todos los demás habitantes que requieran del manglar, incluidos los jaguares. Si tenemos conciencia que todos los ecosistemas se están degradando y están desapareciendo, y en este caso que estamos hablando de los manglares, nos nace la pregunta de cómo podemos detener la destrucción. Lamentablemente, la respuesta no es muy alentadora, porque si en el litoral quintanarroense la destrucción de los manglares está asociada con el incremento de hoteles y la cantidad de habitantes que ahora tiene el Estado, y las previsiones es que esto siga creciendo y se siga desarrollando, las posibilidades de detener la destrucción es muy poca. Además, tenemos que saber que al encontrarse la mayoría de los manglares en la franja costera, son los lugares en donde los terrenos adquieren gran valor, y por lo tanto, pues la ambición humana hace que pensemos en el pan de hoy, pero no hablamos del hambre de mañana. Entonces destruimos un ecosistema que afectará a las próximas generaciones a cambio de recibir beneficios inmediatos, y sin ninguna conciencia, sin ninguna ética, sin ninguna moral, se liberan permisos y se liberan concesiones que al final de cuentas llevan a la destrucción del manglar. Las posibilidades de detener la destrucción, pues la verdad es que dependen solamente de nosotros, y nosotros como sociedad somos capaces de exigir a nuestras autoridades que no se destruya más. Pasará de otra manera.
muy difícil. Es un trabajo de la sociedad y para lo tanto es importante, como en el caso de ahora ustedes, que se estén enterando del gran valor que tienen estos ecosistemas para que les duela el ver cuando se destruyan y trate cada quien desde su trinchera de evitarlo. ¿Qué puede apoyar el gobierno? Es evidente que el gobierno puede apoyar, pero también es evidente que desde el gobierno se generan permisos que llevan a la destrucción. Entonces ahí hay un problema. Una es cuál es la voluntad de hacer, que aparentemente las autoridades tienen buena voluntad de hacer, y luego cuál es la realidad de lo que ocurre. ¿De qué me sirve tener leyes fantásticas si a la hora de aplicarlas, si de todas maneras un manglar se destruye? Al manglar, ¿qué más le importa si eso se destruyó con permiso o sin permiso? Para términos prácticos, cuando se destruye un manglar, se destruye. Por lo tanto, el gobierno pues debería estar en la misma sintonía que la sociedad civil, trabajando cuidando los intereses de la nación, cuidando los recursos naturales y tratando de establecer leyes que eviten que intereses personales destruyan algo que es del bien común. ¿Qué futuro les espera a los manglares? Si no somos capaces de defender lo que tenemos, si no somos capaces de conservar lo que tenemos, pues el futuro será el de pérdida en la calidad de vida y seguir en la trayectoria esta que algún día nos alcanzará como especie, en la que también nosotros entraremos en la lista de especies en peligro de extinción. Es muy importante que las generaciones nuevas tomen conciencia de la realidad. Más allá de la buena voluntad, hay que tener la información real.